Gobernador de Veracruz por el PRI. Encarcelado por Ernesto Zedillo, presidente del país, del PRI. En la cárcel redacta los fundamentos de un partido político que hoy preside, Movimiento Ciudadano, y que él afirma que ganará en el 2024 la presidencia. Bienvenidos a una conversación de largo aliento con Dante Delgado. Dante Delgado, ¿puede Movimiento Ciudadano ganar la presidencia? Estamos preparados para lograrlo. Y esto significa organizarnos en todas las regiones, con todos los sectores y, desde luego, realizando acciones disruptivas. ¿Disruptivas? ¿Cómo cuáles? Como imaginar que se puede construir un realineamiento de las fuerzas de la sociedad. Y esto es posible porque así lo hemos acreditado al ganar en Jalisco, en Nuevo León, en Guadalajara, en Monterrey, en Campeche. Es más, en Campeche con Eliseo Fernández, Movimiento Ciudadano por sí solo obtuvo más votos que Morena, y eso que son vecinos de Tabasco. O sea, romper las organizaciones que están operando o romper lo que cree la sociedad sobre ello. Más que romper lo que cree la sociedad, estar del lado de las posiciones de la sociedad. Y esto es muy importante. Y en Movimiento Ciudadano estamos trabajando para levantar las causas, las banderas y sobre todo para escuchar las opiniones de la sociedad. Basta ya que se imagine que desde el poder es como se pueden orientar acciones, y por otra parte también que es solamente criticando cómo vas a lograr darle a la sociedad una respuesta frente a sus necesidades insatisfechas, que son muchas. Según las dos opciones más grandes en el poder, la sociedad mexicana es muy conservadora. Están en contra del feminismo, están en contra de la marihuana, están en contra de los trans. Movimiento Ciudadano dice lo contrario en todo. ¿Tú crees que la sociedad es conservadora? Es que debemos ir a favor de todos los derechos. Los derechos. De todas las personas y en todas las regiones. Y Movimiento Ciudadano lo ha llevado adelante. Incluso tenemos aquí que subrayarlo, no nada más son los partidos históricos y tradicionales, sino incluso Morena. ¿Sí? Morena se ha resistido históricamente a dar respuesta a la demanda de liberación para de las mujeres, lúdico, de los gays. De la marihuana. Sí. Recordemos que en el gobierno del actual presidente, cuando era jefe de gobierno, no se tomó ninguna iniciativa. Así es. Fue en el gobierno siguiente en donde empezó a defenderse los derechos que abrieron el cauce a la participación en las sociedades de convivencia desde la Ciudad de México, y por cierto apoyado por nuestro representante, nuestra representación en el Poder Legislativo de la ciudad, que se llamaba Asamblea Legislativa. O sea, todos los derechos para todos. ¿Qué más representa Movimiento Ciudadano a nivel, por ejemplo, de economía? Bueno, nosotros tenemos una claridad en la posición. Somos la única fuerza electoral que en el artículo 1 de sus estatutos establece que tenemos una posición socialdemócrata. Es decir, llevamos adelante los principios esenciales que procuran el estado de bienestar para los grupos vulnerables, pero también que establecen reglas muy claras para la participación en confianza del aparato productivo. Es decir, las emprendedoras y los emprendedores deben de tener certeza para realizar inversiones que permitan, por una parte, ampliar la planta productiva y, por otra, generar oportunidades de empleo para los jóvenes y mejorar oportunidades de nivel de ingreso para quienes ya están en el mercado laboral. O sea, es la nueva izquierda europea, socialdemócrata. Así aceptan la democracia irrestrictamente y aceptan la libre empresa. Desde luego, porque frente a un ejercicio acreditado en el mundo
de un fracaso de un Estado administrador, desde luego que tenemos que entender el doble rol que debe desempeñar el Estado mexicano. Por una parte, garantizar condiciones de vida digna a los grupos mayoritarios de la población y por otra parte, garantizar con certeza en las decisiones económicas, y me estoy refiriendo a fiscal, de financiamiento y sobre todo la seguridad a mediano y largo aliento para que haya inversiones que den oportunidades de reactivar el aparato productivo en sus 3 sectores sustantivos. Es decir, servicios sociales, un estado de bienestar. De nuevo, es la socialdemocracia es que sí se puede contemporánea. hacer un estado de bienestar. Se puede y se debe. Movimiento Ciudadano, Sabina, votó a favor de la reforma al artículo 4 de la Constitución que permite apoyar por mandato constitucional a los adultos mayores, a las madres solteras, a las personas con discapacidad y beca a los jóvenes. Desde luego que cuando estemos nosotros en el poder lo vamos a ejercer de una manera diferente. Te vuelvo a preguntar, ¿en serio le dan los números a Movimiento Ciudadano para ganar la presidencia en el 2024? Le pido a quienes nos hacen el favor de recibirnos en sus hogares que adviertan que en el 2015 Movimiento Ciudadano sacó el 6% de la votación nacional, cuando Morena había sacado 8.3%. Y nosotros no queremos llegar al 53%. En tercios es suficiente aproximarnos al 40%. ¿Con qué candidato? Con un candidato que surja producto de un proyecto de nación en donde todas las regiones del país se vean reflejadas, todos los sectores, donde se entienda que el ejercicio del poder no es unipersonal, sino debe ser un poder horizontal, donde los sectores tengan que aportar en las diferentes actividades para desarrollar proyectos de mediano y largo aliento y no ocurrencias. Entonces, en ese proyecto, Dante Delgado cree. Dame un símil. ¿Se parece al gobierno de Boric? ¿Se parece al gobierno de Lula? ¿Se parece al gobierno de Sánchez en España? Tendrá que ser algo parecido al gobierno que requiere México. Porque, ¿pero a cuál se parece? No, desde luego que estamos hablando de proyectos progresistas. Nosotros creemos en el estado de bienestar y desde luego creemos en la participación ciudadana. Tenemos características muy disímbolas en todas las regiones del país, pero hay que construir un esfuerzo que permita transitar mucho más fuerte, mucho más firme y con mucha más seguridad al encuentro de un futuro con visión de grandeza. Bueno, ese es el proyecto. ¿Quién elige el candidato? ¿Lo eliges tú? No, lo eligen los órganos internos de Movimiento Ciudadano y, por cierto, los días 5 y 6 de diciembre en el World Trade Center tendremos la Convención Nacional Democrática Extraordinaria, que habrá de actualizar nuestros documentos básicos que recogerán todas esas propuestas de la ciudadanía y adicionalmente se marcará la línea política del trabajo para el 2024. Me quedé en las mismas respecto a quién elige al candidato. ¿Será una consulta interna? No, perdón. ¿Será abierta a los grandes electores? En Movimiento Ciudadano, el órgano facultado para nominar a los candidatos es la Asamblea Nacional Electoral, que se constituye de manera especial cada 6 años para elegir al candidato a la presidencia de la República. ¿Y es una discusión? ¿Cómo se llega? Tiene que ser por un amplio consenso para tomar las decisiones más favorables. Nosotros pensamos, y vuelvo a insistirlo, en que lo importante tendrá que ser la presentación de un proyecto, porque la realidad se impone que así sea. Por ejemplo, el hombre que le dio una sacudida al sistema político mexicano, después de los ejercicios anteriores que se habían construido en el 40 con Andreu Almazán, en el 52 con Enríquez Guzmán, es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. La diferencia con los otros 2 ejercicios es que los liderazgos se fueron al extranjero y en el caso del ingeniero Cárdenas en el 88 permanece en México y forma todo un movimiento político. Por eso con Porfirio Muñoz Ledo, Efigenia Martínez y muchos mexicanas y mexicanos más han sido verdaderos contribuyentes a esta primera etapa
de una transición que desde luego está inconclusa porque falta hacerla mucho más incluyente, mucho más visionaria, mucho más comprometida y sobre todo con una visión de futuro, con innovación y con capacidad de construir desde lo local la fortaleza de un proyecto que debe ser vigoroso a nivel nacional. Luis Donaldo Colosio. Bueno, es un joven a quien yo respeto mucho. Tuve la oportunidad de ser compañero legislador en la 53 legislatura con Luis Donaldo Colosio Murrieta y otras personalidades muy destacadas como... O sea, lo conoces desde que era niño, a este niño. Y desde entonces todos lo conocimos, vimos el sufrimiento que tuvo, pero el destino me permitió la oportunidad de recibir primero su asesoramiento profesional, más tarde invitarlo para que fuera candidato a diputado federal y él tomó la decisión de ser diputado local. Es un hombre que tiene muy bien cimentado su criterio, es un hombre que sabe que las cosas se van construyendo poco a poco. En lo familiar es muy cercano a su esposa, a sus hijos, y adicionalmente tiene un sentido de responsabilidad. Por eso él sabe que su amigo Dante Delgado le insistió en que fuera candidato a presidente municipal de Monterrey cuando él quería volver a ser diputado local. Samuel García. Samuel García, pues, tuve la oportunidad de ser compañero senador. Es más, de hecho, entre las cualidades que tiene, destaca su preparación, su compromiso y sobre todo su visión. Es un hombre verdaderamente innovador. Estoy convencido que será un gran gobernador. Supongo que tienes motivos de fondo, pero primero te pregunto sobre los motivos formales. En cuanto a forma, Claudio X González, que es el líder de la Alianza Va por México, te amenazó públicamente, te dijo, sí, o te subes ahorita a la Alianza o después no los vamos a dejar. ¿Te ofendió eso, ese tipo de lenguaje? No. En lo personal creo que Claudio X González está haciendo su esfuerzo. Él viene de un sector en el que no se han realizado actividades políticas anteriormente y desde luego advierto, no por él, sino por los partidos tradicionales, con los liderazgos tradicionales, que los resultados que han obtenido pues, no son los que podrían en ese momento inquietar Lo dices al muy presidente amablemente. de la República. Yo veo a un gerente de empresa que está tratando a los presidentes del PRI, el PAN y el PRD No, es mucho. Como subdelegados, como ejecutivos de las empresas y él es el jefe del consorcio, ¿No lo ves así? No, yo lo veo como una persona que viene de la sociedad civil, que está preocupado por la marcha del país y que ha estado haciendo invitación a las dirigencias de los partidos, pero son los partidos los que han tomado los acuerdos. Precisamente por ello es importante precisarlo. ¿Pero cómo? ¿Pero en dónde han tomado los acuerdos? ¿En la casa de él, en las lomas, alrededor de...? ¿Dónde están los partidos? Yo veo a 3 señores y otro señor. Yo no veo partidos políticos. Bueno, ese es... No sabes cuánto celebro tu observación, pero es porque que es así. quienes imaginan que los partidos tradicionales de la presencia de solamente 3 dirigentes están equivocados. Pero así es, bueno, ahorita. Por eso. Mira, así tenemos, y del otro lado tenemos a uno en su escritorio, que es el líder irrecusable, indiscutible de Morena. Bueno, pero no está en su escritorio, está en la tribuna diaria. Bueno, también, claro, en la mañanera. Bueno, pero quiero decir, hay una regresión autoritaria en México. El otro no es dirigente. De lo que no se habla en México. El otro no es dirigente. Es que el otro es encargado, es administrador. Sí es administrador. Claudio X es administrador. No, me estoy refiriendo a Mario. No, yo estoy hablando del presidente. Yo creo que el líder es que yo estábamos hablando del que está en su escritorio, no está en su escritorio, que es Mario. Ahorita ya vamos como el Cantinflas. ¿Y Delgado cuál, Dante o Mario? No, hay diferencias. Él cumple instrucciones del presidente. Sí, y nosotros queremos abrir un espacio para que haya más jóvenes, más mujeres, más académicos, más científicos y sobre todo representantes de todos los sectores de la sociedad que ya tienen un liderazgo, a los cuales se les deben abrir oportunidades. Y frente a ello tenemos 2 acciones. Por uno, los que quieren que los liderazgos históricos sigan,
y por otra parte quienes recurren a los liderazgos históricos y quiere que se haga su santa voluntad. Eso para mí son actitudes regresivas. Dijiste textualmente el PRI, el PAN y el PRD, esos partidos, te cito textual, han construido su tragedia. Y después les dijiste que eran un Titanic que se está yendo a pique. ¿Por qué? Bueno, porque los resultados así lo dicen. Y en lo otro... Pero ¿por qué crees que es la tragedia? Digo, bueno, si tú sumas lo que sacaba el PRI, el PAN, el PRD... Pero es que es así, la suma de... No sucede. Esa numeralia no se da así y no, muy se han desfigurado. Antes, había partidos cachabotos. Sí. Es decir, no construían oposición, sino que recibían votos de inconformidad. Sí. Posteriormente hubo ejercicios de sumas de partidos para frenar la posibilidad de que el PRI continuara en el poder. Así es. Y es cuando se develan éxitos en muchas regiones del país. Así es. Y posteriormente, frente al triunfo del presidente López Obrador, no se les ocurre otra cosa más que imaginar que los que antes eran contrarios ahora se suman supuestamente para hacer que le vaya bien a México. Y no sucede. Los electores de cada partido no están votando por la alianza. ¿Qué porcentaje de los electores que votaban por el PAN o por el PRI o por el PRD han emigrado? Una tercera parte, ¿no? Bueno, aparentemente. Partamos de lo siguiente. En una primera etapa, cuando crea Morena, pues es una verdadera sangría que le hace al PRD. Eso fue en el 15. Y ya para el 18... pues el presidente rescata y va por muchos priistas y panistas, e incluso hasta a nosotros mismos nos ha quitado gente. Esa es la especialidad de Andrés y después, si alguien ha estado en contra de él, lo perdona a partir del momento que está a favor de él. Y si otros han estado a favor de él, pero dejan de estar a partir de ese momento, ya son defenestrados por él. Pero ese es el estilo de la casa. Y el problema es que los liderazgos históricos y tradicionales de esos partidos no conocen al presidente. No. Y Andrés Manuel sabe que Dante Delgado sí lo conoce. Y precisamente por eso sabe que somos los únicos que le podemos ganar, y lo anticipo en este programa. Le vamos a ganar la presidencia de la República en el 2024. Vamos a una pausa y regresamos. Movimiento Ciudadano gobierna 2 estados actualmente, Jalisco y Nuevo León. ¿Qué ha pasado distinto en esos estados gobernados por...? Prácticas de buen gobierno. Enrique Alfaro se ha significado por llevar adelante una creciente participación ciudadana y por atender temas específicos de movilidad, temas de medio ambiente. A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas le ha dado una distinción compartida solamente por una zona conurbada en Dinamarca, en París y Guadalajara. Es decir, Guadalajara es un símbolo internacional en materia de movilidad y en materia de medio ambiente. También tienen una comunicación distinta, sobre todo Samuel García, tiene una comunicación distinta a través de las redes con su esposa Mariana, los colores, van, abrazan gente. ¿Esto es una manera de propaganda nueva o es algo más? Bueno, tenemos que entender que hay una forma nueva de comunicarse de los jóvenes. Y Samuel García es el gobernador más joven de México. Y ¿qué edad tiene? 34 años. 34. Y tiene una esposa muy joven. Sí. Mariana tiene 28 años máximo. Sí. Es decir, es una persona que tiene sentido de responsabilidad, emoción social, tiene una verdadera identificación con las causas de la sociedad, con la niñez, con la juventud. Ellos han roto mecanismos convencionales, por ejemplo, fueron los primeros en abrir la posibilidad de que los niños tuvieran vacunación para evitar el COVID. En todo han sido innovadores. Sin embargo, esas formas que rompen a la vieja política, pues tienen consecuencia, porque los que quisieran que las cosas siguieran siendo igual, constantemente los golpetean. Por cierto, desde México se dice que hay las oficinas cercanas a Palacio Nacional que tienen una serie de bots
profesionalizan el ataque en contra de Movimiento Ciudadano y particularmente de Samuel. ¿En dónde quedan esas oficinas? ¿Cerca de Palacio Nacional? Claro, ahí están pegaditos, sí. ¿En dónde? ¿En qué calle? Sí, ahí en Palacio, no, pues ahí adentro. ¿Dentro de Palacio? Claro. ¿Dentro de Palacio? Dentro del Palacio, le encanta manejar las redes. Y o sea, el presidente baja y lo saluda. No, yo no estoy diciendo que sea el presidente. El problema es que en ese país ya, como todos los días, el único que habla es él. Hasta parece que ha aniquilado a todos sus colaboradores. Por cierto, la mayoría de muy bajo galope y muy malos resultados. Pero no quiero hablar de eso. Lo que estamos haciendo la pregunta sale particularmente de la oficina de comunicación social de la presidencia, donde manejan muchas redes sociales, bots y cosas así. Está manejando desde ahí golpeteo. Dante, tú das por entendido que el presidente López Obrador solo te tiene miedo a ti en la oposición. No que me tenga miedo. Espero que me tenga respeto, yo le tengo respeto y sobre todo le he tenido consideración cuando muy pocos se la tenían. Entonces, ¿qué verbo Cuando usas? no estaban los que hoy están ahí y sí estábamos los que ahora no estamos ahí. ¿Y cómo usarías el verbo? ¿Qué relación tienes con López Obrador? No tengo relación. ¿No tienes relación? Nula. Bueno, pero das a entender que López Obrador sí está pendiente de lo que hagas tú. Claro, pero no nada más de lo que haga yo. Él todo su ejercicio lo ha llevado en acción política. Las giras las hace con sentido político. Sí, claro. Sus informes los hace con sentido político. Cuando se siente cansado, pues hace una manifestación grande para que le dé ánimo. La revocación de mandato no es revocación de mandato, se fue un evento de ratificación de mandato. Dice que es austero y en ratificación de mandato se gastaron más de 2,000 millones. Es decir, lo digo con absoluta franqueza, no hay la correspondencia entre lo que dice y lo que hace. Ese es un problema que él tiene. Pero lo pintas como un monarca que si le duele el hígado es que Yucatán hay problemas. Yo no estoy diciendo que sea un monarca, estoy diciendo que es un presidente que tiene en ese momento control en las dos cámaras y eso mismo le da un poder mayor, porque tiene capacidad de orientar las reformas legales. Sin embargo, él en su atril mañanero ha dicho, no le cambien ni una sola coma a una ley y eso ha sucedido. Ha dicho, no se modifica una sola partida al presupuesto y eso ha sucedido. Entonces lo que hay que darle es una descripción de lo que está sucediendo en el país. Dante, trabajas con Patricia Mercado. Claro, Patricia una mujer Mercado excepcional. Y es una emblema del feminismo. Por eso se le fue a tocar la puerta para que aceptara. ¿Tú la invitaste? Fue una decisión de la Comisión de Candidaturas de Movimiento Ciudadano, porque somos la única organización que tiene abiertas las puertas a candidaturas ciudadanas, sin afiliación y sin militancia. Pero lo que contaba en Patricia Mercado es su trayectoria, su congruencia de vida, lo que ella ha representado para todas las mujeres de México y el hecho de que siempre ha estado vigente, porque siempre encabeza las causas de la sociedad. Recordemos que además fue candidata a la presidencia de la República. Además sí, y además por todo eso que dices, es una candidata natural para la Ciudad de México. La verdad, yo creo que es una mujer que tiene un perfil excepcional para la administración pública por varias razones. Porque está preparada, porque tiene emoción social, porque ha llevado adelante con éxito las banderas en las que cree, los derechos para todos, la igualdad, los derechos particularmente de las mujeres que ha tenido mucho éxito, los derechos en el trabajo para todos, mejoría en el nivel de ingreso y en las condiciones laborales, y adicionalmente está encabezando el movimiento dentro del Movimiento Ciudadano, al lado de la sociedad, para llevar adelante el uso de la marihuana con fines lúdicos, porque sabe que es una manera de ir empezando a temperar el problema de la violencia y el trasiego de drogas. Me ha tocado entrevistar a presidentes de otros partidos. Encuentro que Morena tiene discurso, encuentro que tú tienes discurso, encuentro que los otros tres partidos han perdido el discurso. O sea, textualmente no encuentran qué decir. Lo que dicen es, no nos gusta Morena.
y entonces allí sí se expanden y pueden Morena hablar lo único 3 que horas. dice, y Morena lo dice y lo declara y está escrito. Espero que la próxima entrevista lo tenga registrado. Mario Delgado y todos dicen que la posición de Morena es lo que hace y dice el presidente de la República. Lo han dicho públicamente. Por eso dicen, tienen discurso, si no tuviera bueno, presidente, el discurso es el del presidente López Obrador, y si Claudia Sheinbaum tiene discurso, todavía no lo terminamos de escuchar, por lo menos en los medios. Pero esas son las reglas de ese partido. Ahora te pregunto, a mí me parece muy preocupante que un partido como el PAN, sobre todo, que es nuestra derecha, no tenga discurso y que se hayan colapsado estos 3 partidos. ¿Tú crees que van a desaparecer? No, lo que yo advierto, y creo que toda la sociedad lo ve, es que el sistema político mexicano tenía una cultura soportada en lo que hacía o dejaba de hacer el PRI. Sí. Precisamente por ello, cuando el PRI estaba en el gobierno, el PAN era su oposición. Sí. Cuando llegó el PAN, el PRI era su oposición. Sí. Después Calderón empezó a cogobernar. Después Peña sacó el Pacto por México. Y ahora que está Andrés Manuel López Obrador, la sociedad quiere ver a los partidos históricos como la oposición, pero han dejado de serlo. Por eso se siente tan cómodo Andrés al descabezar a todos los liderazgos y al agraviar a todos los sectores. Entonces, lo que te estás diciendo es, Movimiento Ciudadano es la oposición. Es lo que estás diciendo. Tardará un poco de tiempo en darse cuenta de que sí hay oposición en México, pero es una oposición diferente. Es una oposición que no está en contra de todo, sino está a favor del país. Precisamente por eso decimos, hemos acompañado la reforma al 4º constitucional. Nosotros apoyamos la Guardia Nacional, que era una propuesta del presidente para resolver el problema de la inseguridad. Lo que no aprobamos es que fuera militar. Lo que no estamos de acuerdo es que el gobierno haya dejado de apoyar a las policías municipales y estatales como lo mandata la reforma constitucional. Pero no borran todo. Pero no borramos. ¿Por qué? Porque yo soy de los que cree que hay que darle la oportunidad. El presidente obtuvo más de la mitad de la población. Bueno, y además... Y precisamente por eso, cuando él dijo queremos Secretaría de Seguridad, nosotros la avalamos. Los nombramientos de embajadores se los avalamos. ¿Qué mal estás de acuerdo? La mayoría de los funcionarios que propone se los hemos avalado. Los ministros de la Corte han llegado. Es decir, Movimiento Ciudadano no puede tomar una posición de estar en contra del gobierno solamente porque son ideas de ellos. El pueblo no se equivoca y tomó la decisión de llevarlos al poder. Lo que no estoy de acuerdo es que el presidente haya renunciado a la posibilidad de ser presidente de todos. En lo que no estoy de acuerdo es que el presidente de la República genere conflicto desde una institución que debe procurar la armonía. Pues, ¿con quién está peleado el presidente? Pues nada más con todos. Nada más con todos. Le faltaban los sacerdotes y ya lo hizo. Y le faltaba la comunidad judía y lo acaba de hacer. Pero además tiene una especial cachaza, porque él provoca el conflicto y después le echa la culpa a los emisarios del pasado y a los conservadores. Es decir, esas contradicciones en las que el presidente cae son en las que Dante Delgado no puede estar de acuerdo. ¿Y tú crees que esto es una política social o es una característica del presidente personal que se traduce en su actuar y que tiene consecuencias negativas para él? ¿Cuáles son las dos posturas que en las sobremesas mexicanas se hablan? Bueno, este presidente son lo que se le ocurra. La otra es un genio de la comunicación. Nos tiene a todos hablando de lo que él quiere y todos polarizados. Bueno, desde luego que voy a hablar del presidente en función de lo que se está preguntando. Mire, el presidente es un hombre de una gran perseverancia. Ha trabajado en la vida política en condiciones de profunda adversidad. Eso son rasgos que distinguen su ejercicio de liderazgo político. Es el primer líder social que llega a la presidencia de la República. El reclamo que en lo personal le he hecho es que también, además de líder social, sea presidente de la República. Entonces, él comunica y en este momento está mandando empatía con la sociedad. Por eso lo evalúan bien a él como presidente, pero descalifican a su gobierno. Está reprobado en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de desarrollo económico. Está reprobado porque agravia a los
académicos, a los científicos, a las clases medias. ¿Tú crees que toda esta discusión, cada semana nos cambian el tema? No, es que el que cambia el tema es el presidente. Por Siempre eso, habla de lo que él quiere. Y es Cuando hay problemas graves del país, él distrae la atención a otras Exacto. cosas. Entonces, ¿crees que es un genio de la comunicación? No, creo que... ¿Es bueno para él o no? No, perdón, el problema no es que sea bueno para el presidente, para ti o para mí, sino que sea bueno para México. Y él no le está respondiendo a México las expectativas que él mismo había creado en su acción de gobierno. Y eso lo tiene muy desesperado. Por eso incluso lo ven irritado y agresivo. Yo le sugiero que se serene. Va a ser muy difícil que cambie. Es más, en lo personal he perdido cualquier posibilidad de que le diera sentido y rumbo a un gobierno más incluyente, a un gobierno que procurara la armonía. Sin embargo, al amparo de todos los errores que ha cometido, es donde tiene sus vulnerabilidades. Y hay muchas vulnerabilidades, y de verdad eso hace que su proyecto no sea tan sólido y firme como muchos en este momento imaginan. En estos 4 años, ¿has hablado con él? ¿Ustedes hablaban seguido? No, sí, antes, cada semana, pero tenemos prácticamente, por cierto, comimos, fue como en junio del 14, comimos en la oficina de Ricardo Monreal, que siempre había sido enlace, porque recuerden que fue su coordinador de campaña. Es raro que el presidente no hable contigo. No hable con otros líderes que tienen coincidencias con él. Pero además nosotros no andamos buscando hablarlo. Acuérdense ustedes que de manera equivocada el PAN, en ese propósito de hacer lo inadecuado, le convocó a un diálogo al gobierno y el gobierno lo desechó. Entonces, ¿te parece bien no tener interlocución claro, es mucho mejor, con López Obrador? Porque cuando vas a tener interlocución es para que haya resultados para ellos y para nosotros. Por eso. Pero el problema de ese es que él quiere que nada más haya resultado para él y no para México. Entonces, en función de ello, pues hay una gran diferencia. Vamos a una pausa y vamos luego al tercer bloque. ¿Qué pasó con Palazuelos? Bueno, Palazuelos es un hombre que tiene emoción política, lo manifestó, estuvo buscando una candidatura y el problema real que tuvo fue caer en una contradicción en torno a las posiciones que había manejado el Movimiento Ciudadano, todo el ejercicio en la defensa de derechos, y en ese momento era muy difícil poder armonizar un ejercicio que debe tener fortaleza interna y también fortaleza externa. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Son 2 momentos, te pregunto, sobre Palazuelos, tomándolo como ejemplo de cualquier candidato de Movimiento Ciudadano. Para ser candidato de Movimiento Ciudadano se tiene que tomar un curso, se tiene que ir a un curso de verano, leer libros, pasar un examen, ¿qué? Bueno, algo que es muy importante, y aquí lo quiero dejar a consideración toda la sociedad, Movimiento Ciudadano es la única organización que tiene por mandato estatutario la posibilidad de sostener casi el 100% de candidaturas sin afiliación y sin militancia. Es decir, liderazgos reales que están en la sociedad, en todos los sectores, si teniendo un trabajo anterior, pueden llegar a ser candidatos de Movimiento Ciudadano. Esa es una distinción. ¿Es el caso de Palazuelos? No, y el caso que hablábamos hace un momento de nuestra amiga. Y de otras personas de Patricia que han llegado, Mercado. Por ejemplo, el propio Pablo Lemus es un candidato ciudadano. Entonces, si alguien tiene un liderazgo real, Palazuelos sin duda lo tenía, es un actor muy popular. El diamante negro, le dicen. Pero, ¿cómo lo vuelve socialdemócrata a un güey así? Perdón que te lo preguntes así de directo. No, por eso, una cosa es que Movimiento Ciudadano tenga una clara posición socialdemócrata y otra muy distinta es que no respetemos las opiniones que emergen de la propia sociedad. En Movimiento Ciudadano no damos consignas, hacemos que haya posicionamientos. Y en el caso específico, también lo quiero subrayar, la adversidad de formar una nueva oposición
es precisamente en la posibilidad de tener candidaturas con viabilidad de triunfo. Ok. Precisamente por eso, cuando hay viabilidad de triunfo, también se hacen campañas para agraviar perfiles y candidatos. Yo no quiero defenestrar a una persona a quien en lo personal agradezco que haya imaginado que podía representar a Movimiento Ciudadano. Sí, bueno, olvídate, lo que me preocupa es que Sí. Palazuelos, yo vi varias entrevistas con él, no le vi lo socialdemócrata. Entonces Sí. me pregunto, ¿cuál es? Entiendo la postura de tu partido, vamos a tomar gente con liderazgos, somos muy abiertos. Lo que me preocupa es si no se vuelve otra escalera más para los oportunistas, para cobrarle al erario sus salarios y hacer tráfico de influencias. Bueno, Por más buena voluntad que tengas tú y Movimiento Ciudadano. Sí. Desde luego que por una parte tenemos que advertir que se puede correr ese riesgo, es decir, Sí. no estamos exentos en ningún lugar. Es más, el problema y la tragedia del país es que eliges candidatos que después en el ejercicio de su cargo son un verdadero fiasco. Pero en el entretanto vendieron bien, comunicaron bien. Y hoy lo que se trata precisamente por ello es que Movimiento Ciudadano está anticipando la necesidad de llevar una propuesta con prácticas de buen gobierno que puedan ser sometidas a consideración de la sociedad, sin dejar de advertir que en los lugares donde no llevas personas que tengan un conocimiento anterior Exacto. por parte de la sociedad, Exacto. no son candidaturas competitivas. Es decir, Claro. es muy importante O sea, hay que juntar dos elementos. Precisamente por ello, comunicadores, emprendedores, académicos, científicos, personas deportistas que han tenido un ejercicio de consideración y respeto en la sociedad y que han abanderado causas vinculadas a la sociedad, pueden emerger como liderazgos que representen opciones diferentes a los liderazgos históricos y ¿Y tradicionales. cómo los transformas en socialdemócratas? Bueno, pero es que no se trata de transformar a las personas en socialdemócratas. Se trata, porque además no todo el mundo entiende qué es la socialdemocracia. El estado de bienestar, yo puedo decir que incluso cualquier persona sabe que tenemos que trabajar a favor de los desposeídos, que debemos dar condiciones de educación, de salud, de bienestar, de ingreso digno a las personas. Son elementos esenciales de una carta de identidad que tiene el Movimiento Ciudadano y que es la que se les pide que firmen. Es decir, se pide que firmen. Sí, que están de acuerdo en llevar adelante es lo que te cartas preguntaba. de identidad, una carta de identidad. En el caso de Palazuelos, llegó a ser precandidato, no candidato. ¿Y él tuvo que firmar algo? No, primero fue precandidato. Sí. Tenía que darse todo un ejercicio que no se dio. Sin embargo, en los medios de comunicación, sobre todo nuestros adversarios, que sabían que podíamos tener niveles de competencia, se encargaron de podar ese proyecto. Pero no fue por parte de fuera, sino con la visión interna con la que tomamos la decisión en su momento de imaginar la construcción, por cierto, de una candidatura que recibió el aval mismo de quien hasta antes había sido precandidato, como es el senador José Luis Pech, que por cierto obtuvo a través de Movimiento Ciudadano un mayor porcentaje de votos que los que había obtenido 6 años antes. Pero o sea, si los haces estudiar, o sea, que se enteren de qué va. El doctor Pech es de las personas con mayor excelencia académica. Bueno, pero tiene doctorado. Pero quién sabe qué ideología tiene. Sí. Lo que yo quiero saber es, yo hoy en día voy a las urnas y voto por partidos. Morena, más o menos sé por dónde va. No, perdón, no sabes. Para bien y para mal. Con todo no, respeto, sí. Déjame que te diga por qué no sabes. ¿Por qué? Porque Morena se llevó al doctor Villarreal, que era del PRI. Sí, obvio. Se llevó a Julio Menchaca, que era del PRI en Hidalgo. Pero además se llevó a Clara Luz Flores, que era alcaldesa del PRI en Nuevo León. Pero además también a nosotros nos ha quitado. Primero, Carlos Lomelí fue diputado nuestro. Alberto Uribe fue presidente municipal de Tlajumulco y se los lleva de candidato a Zapopan. Afortunadamente les hemos ganado a los dos, pero él arrasa con el que se deja. Sí. Y después nada más lo único que necesitan es declarar a favor de él y él les da indulgencias
mañaneras y a partir de ese momento queda exculpados de cualquier pecado Lo que yo anterior. sé con un candidato... A nosotros nos cuesta más trabajo. Lo que yo sé cuando voy a votar a alguien por Morena es que, salvo las excepciones, lo que estoy votando es por un proyecto federal que me dijo López Obrador. Y luego, a nivel local, quién sabe lo que va a pasar. Y por tienen eso impresentables en y bueno, los estados. y cuando imagínate. voto por alguien con la alianza, ahí Al sí gobernador de Veracruz es impresentable. es como ¿Cuántos otros si gobernadores? me metiera una pastilla de LSD, empiezo a ver de todos colores, no hay nada. O sea, no hay ningún eje que yo entienda en la alianza. Bueno, por eso... sí. Entonces, vuelvo a preguntarte, Movimiento Ciudadano, tú me dices socialdemócrata, si hubiera ganado Palazuelos, Bueno, quiere por eso, decir que hubiera ¿para qué aplicado... estamos en las hipótesis Bueno, si no ganó? ¿Samuel García es Sí, socialdemócrata? perdón. No, él es un agente de una nueva generación innovadora que quiere profundas transformaciones. No es para el socialdemócrata. pueblo. Bueno, pero tiene muchas de sus actitudes, lo son, muchas. Muchas que no son. ¿Por qué? Porque no puedes decir que hay alguien... Bueno, para hablar con precisión y hablar ya del presidente, el presidente es conservador. Él está en contra de la diversidad sexual, está en contra del uso lúdico de la marihuana, está en contra de tantos temas de la importantes. anticoncepción. No, por ejemplo, pero además del aborto. las energías limpias, bueno, todo lo que refleja. Entonces es un verdadero conservador, pero él tomó como cantaleta decirle a los del PRI, a los del PAN que son conservadores. A él le encantaría que estuviéramos todos juntos para hacer dos bolsas, la de él y la de los contrarios. Y el problema que tiene es que no puede meternos en la misma bolsa de los demás. Esa es una de sus mortificaciones. O sea, tú eres el granito en el arroz que les impide tener una oposición muy débil y un partido de gobierno muy fuerte. Bueno, pero porque ellos están vendiendo lo que no son. No va a ser tarea fácil. Por eso nosotros hemos dicho que aparte de Movimiento Ciudadano y para ganar, tienes que ser un movimiento que esté por encima de los partidos, donde estén todos los sectores. Y dijimos que la nueva oposición debe presentarse en enero del próximo año y esperemos tener éxito para que se acredite que es, pero no es con una posición ideológica, es con una posición de país. Tenemos que llevar adelante un proyecto donde haya coincidencias y dejar de lado los disensos. ¿Por qué? Porque si le damos mayor énfasis a los disensos, pues no podríamos construir un proyecto de país. Dante Delgado, fuiste priista. Sí. Te formaste en el PRI desde chavito. Sí. Fuiste gobernador de Veracruz por el PRI. Y fui dirigente. ¿Fuiste dirigente en qué sentido? En todo. O sea, fuiste dirigente priista. Sí. Y te metieron a la cárcel, ¿quiénes? Bueno, recuerda que en otros programas hace muchos años Así es. hablamos del tema. Sí. Sin embargo, con mucho gusto vuelvo a hablar. Primero, tomo la decisión de romper con el PRI con cargo. Soy de los pocos que ha renunciado al PRI con cargo. O sea, qué? siendo gobernador. No. Recuerda que de gobernador me voy a embajador. Sí. De embajador regreso a ser procurador agrario. Sí. Antes secretario de organización del Comité Nacional del PRI en la campaña presidencial del 94. Y adicionalmente soy coordinador del Programa de Bienestar Social y Desarrollo Económico Sustentable para Chiapas. Y ahí se da una ruptura fuerte. Y la ruptura es con el presidente de la República. Que es entonces 94 sí, es cuando Zedillo. Tú rompes con el presidente, estás rompiendo con el partido. O sea, estás Además, hablando de Zedillo. Él hablaba de que quería sana distancia. Sí. Aparte de que no la tuvo, lo que sí hizo fue lastimar un proyecto de desarrollo social en Chiapas, que generó que el país perdiera la mitad de su patrimonio. Porque eso fue Chiapas. Chiapas trajo como consecuencia, por la pérdida de confianza en las instituciones, la salida abrupta de capitales y que se dispararan los intereses y que la mitad de la población perdiera la mitad de su patrimonio. O sea, estamos hablando del levantamiento zapatista. Claro, y ahí Dante Delgado estuvo interviniendo para darle una solución
a ese Estamos problema. hablando de época de Salinas. Estamos hablando del inicio del gobierno que sustituyó a Salinas. Cedillo. Entonces, ahí viene una ruptura. Y esa ruptura se da a instancia mía. Directamente Además, con el ellos lo saben, presidente. Con el presidente. ¿Cuál era y con el gabinete social. la cosa en sí misma del conflicto? La falta de sensibilidad social para resolver el problema. Y que valía más el hígado que la inteligencia. Lo que sí puedo decir para sintetizar por la brevedad de este programa es que a partir de que rompo con el gobierno, inicio un proceso de creación de expectativas de organización política, y esa la vemos en el Partido Popular Socialista creado por Lombardo Toledano, y que desde mi perspectiva era, por la relación que tenía con la dirigencia, la posibilidad de hacerle algunas reformas para participar en el proceso electoral del 97 con una nueva opción que queríamos nosotros fuera el Partido Popular, que obtuviera el 15% del resultado electoral. O sea, y con ese 15%, en el análisis y valoración que hacíamos con muchos actores, podía permitir ganar la presidencia de la República en el 2000. Ese proyecto lo frenan, me lastiman. ¿Quién lo frena? Lo frena el poder, porque cuando... Cedillo. Sí, el poder público, porque cuando el gobierno secuestra a un ciudadano, lo lleva a una cárcel. Cuando te secuestra la delincuencia organizada, te llevan a una casa de seguridad. Lo mismo. Y afortunadamente de lo que me acusaron son Orgullo de Veracruz, el Acuario de Veracruz, el World Trade Center, el Centro Cultural y Social Veracruzano fue parte de la imputación. O sea, es decir, te acusan de hechos sucedidos en tu gobernatura. Entre otras razones, porque a nivel federal el delito que me acusaban no era grave, es decir, podías aplicarlo en libertad, y allá en Veracruz sí era grave. Sin embargo, violaron todo procedimiento porque nunca me fui notificado de ninguna denuncia en mi contra. Jamás me llamaron para hacer aclaración alguna. Ajá. Hasta que me detienen. Es decir, eso se llama, en cualquier lado del mundo, ruptura del orden constitucional y abuso de poder con impunidad. ¿Cuánto tiempo estás en la cárcel? Frente a esos 454 días que estuve en la cárcel. 454. Soy el único mexicano que ha derrotado al Estado mexicano y me han tenido que indemnizar desde la función pública por daño moral, porque fue a partir de hipótesis y de mentiras que lo lograron. Precisamente por eso salí con la misma dignidad con la que entré. ¿Y qué te pasa en la cárcel? Y he seguido luchando por lo que creo. Dante, ¿qué te pasa en la cárcel? No, lo que me pasa en la cárcel es que aprovecho para preparar las coaliciones. En este país no había coaliciones. O sea, entonces, ¿sería justo decir que te vuelves más 2000, a la izquierda? Mande. ¿Te vuelves más a la izquierda? No, porque históricamente siempre había participado en el proyecto progresista de México. Siempre. Pero el PRI es una izquierda muy mediatizada ya. Pero yo sí creo en la posibilidad de una participación de la ciudadanía creciente. O sea, te pasas, déjame imaginarme, ¿qué haces en la cárcel? ¿Estás allí en la celda y estás leyendo? Claro, leo, actualizo, creo los estatutos de lo que hoy es Movimiento Ciudadano, creo el primer convenio de coalición que se hizo en México. Precisamente por eso, si tú adviertes, soy de las personas que más relevancia le da a la defensa del Estado de Derecho y evitar injusticias en este país. No lo puedo permitir. López Obrador. No se lo vamos a permitir a nadie. Y por eso se lo he dicho a López Obrador cuando él usa el poder para lastimar a sus adversarios, que recuerde que él también fue objeto de eso, cuando lo querían desaforar. Y lo querían desaforar porque había construido un camino que beneficiaba a un hospital que da atención médica de excelencia. Era indefendible. Hasta el día de hoy, cuando el expresidente Fox manda por Twitter estos tweets bastante vulgares, uno dice, pero es que usted ya no se debía meter. Usted trató de quitar a un candidato a la mala. A la mala. De la peor manera. Y en mi caso trataron de eliminar a un actor político, pensando que haciéndolo todo como Bulnes, que era. Acuérdate que Francisco Bulnes decía, entierro,
encierro, destierro o entierro. Y a mí me quisieron mandar de embajador a Brasil antes de que, entre comillas, rompiera con el régimen. Te lo pregunto por tercera y última. ¿Pueden ganar? Vamos a ganar. Dante Delgado, muchas gracias por esta conversación de largo aliento. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.